Bueno, ya está iniciado. Bueno, tengan buenos días, jóvenes. Grupo teórico número 7. El día de hoy, ¿verdad? Vamos a dar los primeros minutos para aclarar algunas cosas de buenas prácticas, como dijimos la clase anterior. Unos 10 minutos y luego de eso pasamos al inicio de la unidad número 3, que es metodología para resolver problemas. Ingeniero, disculpe la interrupción. ¿Sí? Solo vamos a marcar hasta donde dice presente la clase viernes 5 de marzo. Hasta ahí, los demás los dejamos vacías. Vale. Tenemos acá, ¿verdad? Recuérdense que deben de haber confirmado pertenencia a este grupo, ¿verdad? Pueden visualizar, ¿verdad, jóvenes? ¿Me confirman? Sí, ingeniero. Sí. Sí se ve. Sí, ingeniero. Vale, entonces, las primeras clases, como hubo problemas, algunos no pudieron entrar. Por ejemplo, la primera fue con Meet y solo entraron 100, los demás no pudieron entrar, ¿verdad? Entonces, estas quedan libres ahí para que las primeras 5, ¿verdad? Pero a partir de la, ¿verdad? A partir de la sexta, ¿verdad? A partir de la sexta clase, ¿verdad? Solo les voy a dar durante el periodo de la clase para que marquen la asistencia, ¿verdad? Ahorita lo voy a dejar abierto toda la clase, pero en adelante, ¿verdad? Va a ser momentos durante la clase. Les voy a decir, tienen 2 minutos para marcar asistencia. Así, unas 2 o 3 veces durante la clase. Quienes no marquen asistencia en esas veces que yo lo active, ¿verdad? Se van a quedar fuera. Entonces, ya la siguiente, de aquí en adelante, solo los que marcaron asistencia durante el periodo que dura la clase, ¿verdad? Ya no van a poder marcar, o sea, de la clase del 5 de marzo en adelante, si no marcaron durante la clase, ya no van a poder marcar asistencia. Las anteriores quedan libres ahí para que marquen asistencia por los problemas que tuvimos. Va. Entonces, ahí ven que dicen lleno los demás, ¿verdad? O sea, esos no están disponibles todavía, por eso dice lleno, ¿verdad? ¿Ya? La asistencia de hoy, ahorita la he activado, ¿verdad? Durante la clase contestan, ahí que están presentes. Después de la clase lo voy a cerrar y va a decir lleno aquí. O sea que ya nadie más puede marcar asistencia, ¿verdad? Entonces, así vamos a llevar ahí en un solo la asistencia. Pero una cosa, las personas que marcaron asistencia, la clase del martes, por favor vuelvan a marcar acá. Lo que sucede es que solo aparecía la clase del martes y no me permitió agregar las anteriores, solo podía agregar hacia adelante, ¿verdad? Después del 2 de marzo, entonces no podía agregar las de atrás. Entonces tuve que crear una nueva, así que por favor marquen la del 2 de marzo las personas que vinieron, eran 102 personas, ¿verdad? Que asistieron. De todas formas, ahí tengo guardado el archivo yo, ¿verdad? Ese día. Va, entonces terminemos con esta parte que es lo de estilos, de las buenas prácticas, ¿verdad? Para terminar la unidad 2 acá. Bueno, respecto a las buenas prácticas, ¿verdad? Dijimos que les están dando buenas prácticas en la unidad 2, pero eso es aplicable a todo el ciclo. Por eso hay algunas cosas ahí que no vamos a comprender muy bien, pero ahorita les explico. Bueno, las buenas prácticas son normas que vamos a seguir como programadores. Recuérdense, ustedes están aprendiendo programación. Entonces, hay ciertas normas o convenciones de programador para escribir, ¿verdad? Los códigos. Por ejemplo, hablábamos, de esto se recuerdan muy bien, ¿verdad? Estilo Pascal Case, estilo Camel Case y el estilo All Case. Va, entonces, los lenguajes de programación, ¿verdad? No tienen idea de eso. O sea, ellos no saben qué es un Pascal Case, un Camel Case. ¿Me explico? Es una norma de programación, es una convención. Los programadores han convenido escribir de esa forma,
porque de esa forma se les facilita comprender mejor el código. Es decir, que si yo no lo escribo según estas normas, estas convenciones, el código va a funcionar, jóvenes. ¿Ya? Es decir, no hay error de sintaxis. ¿Ya? Si usted una constante no la escribió todo en mayúscula y era una constante, el programa va a correr, no le va a dar error, ¿verdad? Quien le va a poner error es el profesor cuando califique. ¿Estamos claros en eso? Un momento, viene subiendo el camión de la basura. Recuérdense que participen a través del chat para que quede constancia de que estuvieron presentes también. Tengo una duda, porque cuando intento entrar lo del listado oficial de inscripción de asistencia, es como un cuestionario y me pide una contraseña para entrar. Sí, ya se las mandé 3 veces a su correo, no le ha llegado. Ya voy a revisar. Veces y también se las mandé por el Facebook. Okay. Vale. Les recuerdo que la contraseña es minúsculas GT07. GT07 es la contraseña. Les recuerdo que si tienen problema, que no le llegan los correos, arreglen en académica la situación, ¿verdad? Ya algunos mencionaban de que habían resuelto en la académica porque no le llegaban los correos. Entonces, por favor, jóvenes, si a alguien no le están llegando los correos, ¿verdad? Revise con académica ahí qué es lo que pasa, ¿verdad? Porque ya se los he enviado 3 veces. Va, entonces, jóvenes, que estamos claros en eso, estilo Pascal Case, Camel Case, All Case. Si no seguimos esas reglas, el programa no va a dar error, el programa va a correr. ¿Quién le va a poner el error? Su profesor a la hora que califique le va a quitar puntos. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque es una convención, no es una sintaxis, sino que es una convención utilizada en la mayoría de lenguajes, ¿verdad? O sea, es aplicable a todos los lenguajes de programación. Va, utilizar tipos específicos de C#, ¿verdad? Alias, ¿verdad? Cuando menciona ahí, usar tipos específicos de C#, alias, ¿verdad? Quiere decir lo siguiente, jóvenes. Pongan atención. El Visual Studio, ¿verdad? Es una plataforma IDE, ¿verdad? Un entorno de desarrollo integrado. IDE, eso significa IDE, ¿verdad? Visual Studio o Chart Develop es un IDE, ¿verdad? Entonces, ese IDE trabaja sobre una plataforma. Esa plataforma se llama .NET Framework. Es una plataforma. ¿Alguien ha dejado el micrófono encendido, jóvenes? Revisen su micrófono porque alguien lo ha dejado encendido. Va, jóvenes, una plataforma es algo sobre lo cual montamos algo. Por ejemplo, para la plataforma donde se suben los artistas, ¿verdad? Cuando van a cantar o van a actuar. Hay una plataforma. ¿Ya? Es el soporte. Bien. Entonces, .NET Framework es una plataforma. ¿Ya? Y es la competencia directa de la plataforma Java. ¿Ya? O sea que si buscamos un equivalente para .NET Framework, sería Java, ¿verdad? La tecnología de Java. Bien, entonces, .NET Framework es la plataforma. Y la plataforma es la que define los tipos. En otras palabras, jóvenes, tenemos una plataforma y muchos lenguajes de programación. En otras palabras... ¿Y son solo orientados a objetos? Sí, sí, orientados a objetos. Entonces, Visual Studio nos permite programar en varios lenguajes, no solo C#, ¿verdad? Podemos programar en muchos lenguajes.
pero sin importar qué lenguaje estén utilizando, realmente ustedes están programando en una plataforma llamada .NET Framework, que es propiedad de Microsoft, ¿verdad? Entonces, a lo que se refiere acá es que la plataforma .NET Framework tiene sus tipos de datos. Por ejemplo, el int que ustedes utilizan acá en Visual Studio, ¿verdad? Se llama int16. ¿Ya? O sea, en lo que sería el Visual Studio, ¿verdad? Cuando ustedes crean sus programas, vamos a poner el Visual Studio. Recuérdense, miren jóvenes, en Visual Studio a partir de la versión 2015, ¿verdad? En el menú Ver, ustedes encontrarán en la opción Otras ventanas. De la 2015 en adelante, ¿verdad? Menú Ver, ¿verdad? Luego opción Otras ventanas, ¿verdad? Ahí encuentran esta opción, C-Chat interactivo. Entonces, es una consola de C-Chat interactivo, ¿verdad? Esto es una consola que nos permite probar código sin necesidad de crear un proyecto, ¿verdad? Entonces, tienen esta ventaja, ¿verdad? De que sin crear un programa pueden acá probar código. Para los que son de informática, esto es bien importante, ¿verdad? Los que son de informática, de la carrera de informática, van a trabajar en proyectos grandes. Imagínese que necesita probar una fórmula, ¿ya? Si usted necesita probar una fórmula, usted va a venir a probarla acá sin necesidad de correr todo el programa. Imagínense un proyecto de informática. Imagínense que tenga 1.000.000 de líneas, un proyecto grande, 1.000.000 de líneas, y usted lo único que quiere probar es una fórmula. ¿Cuánto se va a tardar en compilar ese programa y correrlo? Y después tiene que meterse al menú, opciones, etcétera, hacer un montón de cosas, ¿no? Para probar si la fórmula funciona. Bien, entonces usted aquí en la consola de C-Chat interactivo puede probar esa fórmula sin necesidad de nada más, ¿verdad? Entonces, a lo que se refiere acá, ¿verdad? Es que, volviendo al tema, ¿verdad? De lo que decía ahí, usar tipos específicos, es que aquí debemos de usar double o debemos de usar int, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes escriben, se han fijado que aparece esto. Se les despliega eso en Visual Studio, ¿verdad? Va. Entonces, el int es un alias, o sea que int es un tipo de C#. Y el int16 significa lo mismo, int16. Pero el int16 es el tipo de dato del framework, ¿ya? Entonces, vaya, eso quiero que les quede claro, jóvenes. A nivel de framework, es el que define los tipos de datos, se llama CTS, Common Type System, CTS, Common Type System. Ese es el que define los tipos, incluidas las clases, jóvenes. La clase console, eso no es de C#. La clase console es de .NET Framework, ¿ya? En otras palabras, miren, se recuerdan de álgebra, ¿verdad? Bueno, me está autocompletando, me voy a poner un notepad mejor. No me deje escribir. Va. En el notepad. Acá. Va, veamos, ¿se acuerdan de álgebra, verdad? Va. Entonces aquí, ¿qué es esto, jóvenes? Factor común, ¿verdad? O sea que esto es lo mismo que XY, XZ, W, ¿verdad? ¿Ya? Entonces,
.NET Framework. Visual Basic, C Sharp, ¿verdad? Etcétera. Aquí F Sharp. Ya. Más jóvenes, quiero que me comprendan. .NET Framework es la plataforma y es común aquí a todos los lenguajes de esa plataforma. Entre ellos Visual Basic, ¿verdad? .NET. El nombre correcto es Visual Basic.net, porque solo Visual Basic hace referencia a versiones anteriores. Entonces sería el nombre correcto del lenguaje en la plataforma Visual Basic.net. Entonces, ¿quedamos claros con eso, jóvenes? .NET Framework es la plataforma. Define los tipos, las clases, todos los programas que ya están hechos. Están definidos en .NET Framework. O sea, me refiero a la clase console, la clase mat, todos esos programas que ya vienen hechos, los programas básicos que da para poder programar. Todo eso viene en .NET Framework. O sea, no es de .NET, de Visual Basic.net, no es de C Sharp, ¿verdad? No es de F Sharp. No, que todos ellos, sus tipos de datos, los programas básicos, lo que se llama la Base Class Library, BCL, Base Class Library, ¿verdad? La BCL, Base Class Library, ¿verdad? No es de estos lenguajes, es del .NET Framework, ¿verdad? Entonces, el .NET Framework tiene el CTS, ¿verdad? La BCL, ¿no? CTS es el Common Type System, ¿verdad? Disculpe, pero es compatible con todos los lenguajes que contiene la plataforma. Ajá, exacto. Ese es el truco de Microsoft, ¿verdad? Pero se inspiró en Java. O sea, se inspiró en Java realmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Java tiene un lenguaje que puede correr en cualquier máquina. El lenguaje Java, ¿verdad? Java se llama en general a toda la plataforma, ¿verdad? Pero dentro de él está el lenguaje Java, ¿ya? Es decir, que Java es una plataforma, pero solo tiene un lenguaje, ¿verdad? En cambio, .NET es una plataforma y tiene muchos lenguajes. ¿Va? Entonces, .NET Framework es el que define que el Common Type System, el sistema de tipos común, el BCL también, Base Class Library. Y, por ejemplo, acá en el Base Class Library, acá tendríamos, ¿verdad?, la console, la mat, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que en todos los lenguajes yo puedo usar console, que en todos los lenguajes yo puedo usar mat, ¿verdad? Y en lo que refiere a los tipos de datos, acá, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, para int, el framework define el tipo int16, ¿verdad? Int16. Ajá. Pero si yo estoy programando en C Sharp, voy a usar un alias. ¿Qué es un alias, jóvenes? Un apodo, ¿verdad? ¿Ya? Por ejemplo, por ahí conozco a alguien que le dicen carne asada, ¿verdad? No sé por qué le pusieron carne asada, pero hoy todo el mundo le dice carne asada, ¿ah? Y entiende cuando le dicen carne asada, ¿verdad? Entonces, los nombres oficiales de los tipos de datos del .NET Framework, por ahí lo tienen ustedes en la documentación, ¿verdad? En el caso del entero, el nombre oficial, ¿cuál es? int16. Así está definido en el .NET Framework, ¿ya? Pero cuando yo programo en C Sharp, la buena práctica, ¿qué dice? Que utilice el tipo del lenguaje, el alias. O sea, en C Sharp al int16 se le conoce como int. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que está diciendo la buena práctica. Bueno, entonces, acá cuando ustedes declaran, por ejemplo, si declaro edad, ¿verdad?, lo voy a declarar int. ¿Por qué? La buena práctica dice que en vez de utilizar int16, ¿verdad?, edad, ¿sí?, miren, en vez de declarar la variable como int16, ¿verdad?, que es el nombre oficial, que es el nombre del framework, utilice el nombre, ¿verdad? Vamos a declarar otra con int cantidad,
¿ya? ¿Va? Que en lugar de usar el nombre oficial del .NET Framework, ¿verdad? Utilice el alias. Y el alias es el nombre, cómo se le conoce al en el lenguaje. En el caso, en C# al int16, el nombre respectivo, ¿verdad? Sería int, ¿ya? Entonces, eso es lo que está diciendo la buena práctica, joven. ¿Estamos claros ahí? ¿Ya quedamos claros con esta parte? ¿Ya? A eso se refiere, ¿verdad? Usar los alias en vez de usar el nombre que tiene en el framework. En otras palabras, jóvenes, en todo lenguaje, los tipos de datos tienen un nombre. Por ejemplo, en Visual Basic sería integer. ¿Ya? O sea, cuando declare una variable en visualbasic.net, no voy a usar int16, voy a usar integer. Visual Basic lo nombra así, ese es el nombre que le da. Para comparar dos strings se debe utilizar el string.equal, pasándole como parámetro al string comparison, para evitar diferencias entre mayúsculas y minúsculas, así como también las diferentes culturas. Entonces, esto es lo que se refería, es que utilicemos el método. Eso lo vamos a ver más a detalle en la unidad 5, si no me equivoco. Ahí vamos a ver todo lo que es de cadena. Aquí nada más se lo están diciendo para que lo sepan. O sea, aquí ya es conocimiento de ustedes. En el examen lo que le pueden preguntar es eso, ¿verdad? O sea, una pregunta de acá puede salir. Por ejemplo, para comparar dos strings, dice, y para evitar diferencias entre mayúsculas y minúsculas, así como también las diferentes culturas. Bueno, estas se las... Ahorita quiero ver si lo puedo copiar. Vamos a formularla. Pues de aquí lo que podría salir es una pregunta, ¿verdad? Pero no van a hacer algo de código por el momento, ¿verdad? Lo que podría hacerle es alguna pregunta. Entonces, algo así. Vamos a tomar de acá. Para comparar dos strings, ¿verdad? Y para evitar diferencias entre mayúsculas y minúsculas, dice. Y se debe de usar literal A igual, literal B, ¿verdad? El string.equal, ¿verdad? C, ninguna. D, A y B, ambas. A ver, jóvenes. Se los voy a poner en el chat ahí para que les quede, ¿va? Y para que la contesten. Va. Ahí les queda, ahí está en el chat, miren. Pregunta de examen, para comparar dos strings de acuerdo con las buenas prácticas. Para comparar dos strings y para evitar diferencias entre mayúsculas y minúsculas, así como también las diferencias culturales, se debe de usar A, B, C o D. Respuesta correcta. B. B. Ajá, exacto, ¿verdad? Literal B. B. Vale, ya ven. Entonces, por esas no se preocupen, ¿verdad? Que eso, ya lo que es programación de eso lo vamos a ver después. Ahorita lo que les van a evaluar es que se lo sepan, ¿verdad? En estas cuestiones. ¿Ya? Va, entonces, para comparar los strings, ¿verdad?
Ingeniero, ¿Sí? y ese es al idioma de Windows, no es al del teclado. Ajá, es que configuración regional y de idioma. Así se llama en el panel de control ahí, en configuración de Windows. Eso es lo que tienen que buscar. Configuración regional y de idioma. No solo es el idioma, es la configuración regional. O sea, por ponerlo en inglés, no va a salir así nada más, ¿verdad? Porque si le pusieron español, o sea, España, ¿verdad? Entonces, siempre va a salir la coma ahí, ¿verdad? Que tienen que utilizar coma. Vaya, pero jóvenes, tampoco es necesario que le cambien la configuración, vaya, si no quieren cambiarla. Si por alguna razón lo tienen así, pues lo pueden dejar así. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ustedes corran su programa, en vez de punto van a poner que coma. Cuando yo corra el programa voy a tener problema. No, no, porque yo lo voy a correr en mi Visual Studio, como yo lo tengo configurado. Así que el problema solo sería en su máquina cuando ustedes lo corran, ¿verdad? Van a usar coma, ¿verdad? En caso de que el punto les esté dando error, el punto decimal cuando corren el programa, entonces usen coma porque lo tienen configurado para un país que usa coma, ¿verdad? Pero si lo dejan así, ¿verdad? En su máquina corre de esa forma, en mi máquina va a correr con punto decimal. El programa ahí es independiente, ¿verdad? Va a correr en la plataforma, ¿verdad? Que yo tengo acá y yo lo tengo configurado para que use punto. Bueno, entonces, siguiente, utilizar el string.empty en lugar de las comillas dobles, ¿verdad? Entonces, para cuando se hacen comparaciones, ¿verdad? A veces se comparan, ¿verdad? Vamos a ver. Cuando se hacen comparaciones, en Char, por ejemplo, hacen algo así, ¿verdad? Nombre igual, ¿verdad? ¿Ya? Así, para ver si el nombre lo dejaron vacío. El nombre está vacío y dice, nombre igual, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hay que evitar, que dice Ibe. No haga eso, ¿verdad? Entonces, que utilice vamos, string.empty, ¿verdad? En este caso, en combinación con el equals. En combinación con el equals, ¿verdad? En vez del igual. Va, entonces, evitar métodos y propiedades públicas a menos que sea estrictamente necesario. Esto creo que ya lo tienen claro, ¿verdad? Cuando dice evitar métodos y propiedades públicas a menos que sea estrictamente necesario, lo tienen claro. Explicamos aquello del public, ¿verdad? En las clases. Entonces, a lo que le pongan public, todo el mundo va a tener acceso. Cualquier programa va a tener acceso. Entonces, decíamos que para cuando ustedes hacen el programa, ¿verdad? Automáticamente es private, a menos que ustedes le pongan public, ¿verdad? De lo contrario, ese método o esa propiedad, esa variable de clase me refiero, variables de clase, ¿verdad? Las que están abajo del class, ¿verdad? Si le ponen public van a ser visibles desde cualquier otra clase, ¿verdad? Entonces, a lo que se refiere es que no, cuando programamos una clase, y recuérdense que ustedes están programando una clase, aunque ahorita solo estamos ocupando el main, ¿verdad? Estamos haciendo un programa de un método, solo main, pero main está dentro de una clase. Entonces, en general, cuando programan una clase, ustedes deben de decidir a qué dar acceso y a qué no dar acceso. O sea, no podemos dar toda la información, ¿verdad? ¿Eh? Así como las personas, ¿verdad? O sea, las personas, ¿verdad? No sabemos internamente ahí, ¿verdad? Si internamente está triste o qué, ¿verdad? Están transmitiendo algo que es lo público, ¿verdad? Lo que están transmitiendo. Pero internamente, ¿verdad? Voy a tener algún problema y nosotros no sabemos. Es privado, ¿verdad? A menos que decida decirlo, ¿verdad? Mira, fíjate que tengo este problema, entonces lo hace público, ¿ya?
Entonces, las clases, ¿verdad? Hay que tener cuidado con lo que se comparte, ¿verdad? ¿Eh? Porque eso sería generar vulnerabilidades, ¿ya? En el código. Entonces, hay que tener mucho cuidado qué es lo que va a ser público, ¿verdad? Y dejar todo lo demás privado, ¿ya? Utilizar el archivo assembly info para completar información como número de versión, descripción, compañía, copyright, etc. Les mencioné esto, si se recuerdan, jóvenes, les mencioné que en el explorador de soluciones, vamos a abrir acá un proyecto solo para mostrar el explorador de soluciones. Le mencioné que en el explorador de soluciones, ¿verdad? Acá, explorador de soluciones, ¿ya? Ustedes van a observar, ¿verdad? Acá el nombre de la solución, el nombre del proyecto, y acá aparecen dentro del proyecto properties, referencias, appconfig, ¿verdad? Va, entonces, todo esto no lo vamos a usar, jóvenes. En esta materia no vamos a usar nada de eso. Lo único que vamos a modificar aquí es el program.cs. Pero aquí está el appconfig. Configuración de la app, ¿ya? Acá no vamos a estudiar nada de eso, de cómo configurar eso. Pero ya les dieron las buenas prácticas que ustedes las tienen que saber. Y entonces dice acá, utilizar el archivo assembly.info para completar información como número de versión, descripción, compañía, copyright. Entonces, esto es a través de eso, esa cuestión que acabamos de ver ahí, ¿verdad? Entonces, pero acá no vamos a ver eso ni cómo se hace. Entonces, conclusión, lo único que quieren aquí es que usted sepa eso, ¿ya? Entonces, aquí podría ser una pregunta de cierto o falso, ¿verdad? Es cierto que como buena práctica, ¿verdad?, de programación, se debe utilizar el archivo assembly info para completar información como número de versión, descripción, compañía, copyright, etc. ¿Cierto o falso, jóvenes? Cierto. Cierto. Ajá, Cierto, correcto. verdadero. Cierto. Va, entonces, eso es lo que podría salir en el examen, ¿ya? Ahora, no le van a preguntar, mire, ¿cómo pongo el número de versión en el programa? No. Va, 6, al abrir conexiones a bases de datos, sockets, streams, etcétera, siempre cerrarlos en los bloques finally. Esto asegurará que aún ante la eventualidad de una excepción, estos accesos serán cerrados. Va. Entonces, acá la número 6 se refiere a cuestiones de bases de datos. Ni siquiera vamos a utilizar bases de datos acá, jóvenes. Solo vamos a utilizar archivos de texto, ¿verdad? Pero igual, en el caso de los archivos de texto, aplicaría para archivos de texto esto, ¿verdad? Entonces, cuando se programa, ¿verdad?, en caso de que vaya a haber un problema, ¿verdad?, hay una sección que se llama Finally. Entonces, lo que está diciendo es que en esa sección coloquemos el cierre del archivo. A eso se refiere. En otras palabras, si el cierre del archivo no lo colocamos dentro del bloque Finally, corremos el riesgo de que el archivo quede abierto, ¿ya? Entonces, ese archivo queda abierto, se puede dañar, ¿verdad? Entonces, debemos de cerrar el archivo. Entonces, en conclusión, acá, lo que está diciendo es que en la sección Finally, ¿verdad?, ahí coloquemos el cierre de archivo, la instrucción que cierra el archivo o cierra la base de datos, o sea, la conexión. Entonces, la número 7, la declaración de las variables locales de un método deberá realizarse en el bloque superior de este. Entonces, esto lo vimos la clase pasada también, ¿verdad? Está en el documento que está en el Drive. Se refiere a esto, ¿verdad? Las variables locales deben ser declaradas arriba, en el tope. Por ejemplo, main. Las variables solo utiliza esta variable resultado. Pero si hubieran más variables, todas deben de aparecer justo en main, abajo de la llave. ¿Estamos claros con eso, jóvenes?
no van a declarar variables donde usted le dé la gana, sino que las va a declarar al inicio del código, dentro de las llaves. ¿Ya? Dentro de las llaves del método main, ¿verdad? Lo primero que debe poner son las variables. Las constantes también, luego no. Las constantes irían dentro de la clase. Vaya. Bueno que preguntó para recordarles eso, ¿verdad? Qué bueno que preguntó para recordarles eso. Las constantes me las van a colocar, ya es una convención de la materia, ¿verdad? La materia, la convención es, para esta materia, está convenido, ¿ya? Está convenido que cuando hay una constante, me la van a colocar y me la van a declarar, ¿verdad? En la clase. Y de la misma forma, en el bloque arriba, ¿verdad? O sea, justo después de la llave de la clase, ahí van las constantes, ¿no? Y en los métodos, cuando estén programando los métodos, ahorita solo vamos a usar main, pero vamos a ver más, ¿verdad? Entonces, acá vamos a declarar justo después de abrir la llave del método main, ahí me declaran las variables. Utilizar la clase string builder en lugar de string cuando sea requerido manipular cadenas. Vaya, jóvenes, acá a lo que se refiere es que las cadenas, a veces a las cadenas les vamos agregando. O sea que la cadena va creciendo. Cada vez que corremos el programa, la cadena se va haciendo, no corremos el programa, sino que cada vez que hay una iteración, un ciclo, un repetitivo, ¿verdad? La cadena se va a ir haciendo más grande, ¿ya? Las cadenas son textos, ¿verdad? Los alfanuméricos, ¿ya? Entonces, en vez de ir modificando el valor de la variable, o sea, la variable string tendría que modificar el valor, diciendo que esa variable es igual a esa variable, ¿verdad? El nuevo valor, para agregárselo al final. Bien, entonces, acá lo que dice que utilicemos string builder, ¿ya? Esa clase está especializada para eso, jóvenes. El string builder, constructor de cadenas. Esa clase está especializada para cadenas que tienen que estar cambiando, cadenas de caracteres que están cambiando continuamente. Es para que el programa sea más eficiente, pues, ¿ya? Usar string builder para que el programa sea más eficiente, en lugar de estar modificando el valor de la cadena, ¿ya? La 9, utilizar el largo de las cadenas para determinar si estas son vacías, ¿verdad? Entonces, la clase string, ¿verdad? String es una clase, así como console y math, jóvenes. Console es una clase, string es una clase, math es una clase. Entonces, la clase de string, ¿verdad? Tiene este método, is null or empty. Entonces, cuando usemos cadena, para saber si está vacía, lo vamos a hacer de esta forma. Esta de acá, customer name, es la variable que guarda el nombre del cliente. ¿Ve? Customer name tiene el nombre del cliente. ¿Cómo sabemos si ingresaron datos que no la dejaron vacía? Entonces, vamos a preguntar con un if string.is null or empty, así se llama el método, is null or empty. ¿Verdad? Entonces, esto nos va a decir cierto o falso, o sea, si está vacía o no, ¿verdad? Y es lo que mencionaba ahí arriba también, en vez de hacer la comparación con cadena nula, ¿verdad? Esto que mencionábamos acá, quiero ver dónde lo perdí, aquí está. Vaya, esto, miren, jóvenes, customer name, ¿ya? La buena práctica dice que evitemos esto, ¿verdad? Miren, is customer name igual a
Entonces, que evitemos esto, que no hagamos esto. ¿Cómo lo debemos de hacer? De esta forma, dice. Ahorita solo necesito que sepan. ¿Va? No lo van a aplicar ahorita, lo van a aplicar en la unidad 5. ¿Va? Entonces, en vez de usar el doble igual, se usa el método is null or empty. Contestan por el chat. Is null or empty. ¿Qué es? ¿Un método o una variable? Un método. Método. Ajá, es un método. Método. ¿Va? Y el estilo de escritura de él es camel case, Pascal. Pascal case o Pascal. es. Ajá. Va, entonces, is null or empty, ¿verdad? Es un método y la escritura es tipo Pascal case. Alguien mencionó camel case, ¿verdad? Alguien mencionó para este método camel case. No es camel case, es Pascal case. ¿Y cómo lo identifican ustedes, jóvenes? Porque la primera letra es mayúscula, ¿verdad? Entonces, el nombre está formado por varias palabras sin espacios. El nombre del método lleva varias palabras sin espacios. No puede ir espacio. Pero cada palabra tiene inicial mayúscula. Todas tienen inicial mayúscula. Vaya, ahora, customer name tiene dos palabras sin espacios. Ahí no hay espacios. Customer name. Acá, customer name, ¿qué es? ¿Y qué tipo de escritura utiliza? Ajá, camel case. Ajá, ¿y qué es? Constante, variable, método. Variable. Variable. Ajá, variable. Es una variable, ¿verdad? Customer name es una variable. Correcto, jóvenes. Y el estilo de escritura camel case. ¿Cómo sabemos que es camel case? Porque el nombre de la variable empieza con minúscula. Esa es la norma. Que el nombre de variable empieza con minúscula, usa camel case. Vaya, convenciones del uso de mayúsculas y minúsculas. Vaya, aquí ya no me tengo, jóvenes, ya mucho tiempo me tomé y esto ya lo explicamos, ¿verdad? O sea, esto que sigue acá es lo de camel case, Pascal case y all case. Va, ahí terminemos ya con eso, ¿verdad? Damos ahí por terminado eso de buenas prácticas. Va, jóvenes, ahora ya démosle inicio a la unidad número 3. La próxima semana, jóvenes, ustedes en laboratorio ya van con la guía número. ¿Qué número de guía? 3. 4. 4. Sí. 4. Ya vamos con la 4. Bueno, entonces, la próxima semana van a aplicar metodología para resolver problemas. Ahora, ¿se recuerdan cuando hablamos de técnica, de ingeniería, metodología, método, procedimiento? ¿Ya? Que todos esos, y que dijimos que todos esos eran pasos, ¿verdad? Entonces, acá en la unidad 3, el tema es metodología para la resolución de problemas. En otras palabras, esto es pasos para la resolución de problemas, ¿verdad? Pero si recuerdan, dijimos que utilizábamos diferentes términos porque hay diferentes tipos de pasos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos método, esos pasos no nos dicen exactamente qué hacer, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? ¿Ya? En cambio, cuando era un procedimiento, dijimos que un procedimiento es como la guía 1, ¿verdad? La guía 1 va dando los pasos que deben de seguir. Y ya saben qué es lo que van a obtener al final. Esa sería otra característica del procedimiento, ¿verdad? ¿Ya? O sea, al final, al terminar la guía, ¿ya? Lo que obtendríamos es Visual Studio 2015 instalado, ¿verdad? En la máquina. Pero el método, por ejemplo, el método científico, son pasos, ¿verdad?
Métodos son pasos en general, un método. Por ejemplo, el método científico, ¿no? Entonces, da ahí qué paso seguir. Pero eso es para cualquier cosa, cualquier investigación, ¿verdad? ¿Mm? Hay una diferencia ahí también, ¿verdad? Al seguir esos pasos, ¿verdad? Eso solo es una guía de qué paso seguir. Pero al final no sabemos qué vamos a obtener, a diferencia del procedimiento, ¿verdad? Va, entonces, metodología también son pasos. Y dijimos que proceso también son pasos, ¿verdad? Y también se recuerdan, jóvenes, la aclaración que hicimos de metodología, que metodología, me refiero a qué significaba metodología. ¿Se recuerdan? ¿Alguien? Hable por ahí, ¿alguien se recuerda qué era metodología? Sin especificar. Un conjunto de pasos Ajá, es un conjunto de pasos. sobre los problemas. O conjunto de métodos. Conjunto de pasos ordenados. Era un conjunto de métodos ordenados. Ajá. Va, entonces, metodología, todo lo que están diciendo ahí, ¿verdad? Pero entonces, metodología, según el diccionario, metodología es el estudio de los métodos. Así dice el diccionario. Metodología es el estudio de los métodos. ¿Cómo debemos de entender eso? Metodología es la que organiza pasos, pero entendiendo pasos a todo lo que son pasos. ¿Y qué eran pasos? Procedimiento, método, ¿no? Proceso y la misma metodología son pasos. O sea que la metodología organiza procedimientos, métodos, procesos y metodologías. Incluso dentro de ella pueden haber metodologías. ¿Quedamos claros con eso, jóvenes? Va, entonces, metodología, el diccionario dice, es el estudio de los métodos, ¿verdad? ¿Y qué son los métodos? Pasos. O sea que la metodología estudia lo que son pasos, los organiza, los sistematiza, pues. ¿Ya? Metodología, ya un término más moderno, ¿verdad? O una definición más moderna sería metodología. Es la sistematización de métodos, procedimientos, procesos y metodologías para lograr un fin específico. ¿Ya? Entonces, la metodología sistematiza pasos. ¿Ya? Entendiendo como pasos todo aquello que sea paso, o sea, procedimiento, método, ¿ya? Proceso y la misma metodología. Va, entonces, jóvenes, acá en esta metodología vamos a aplicar métodos, vamos a aplicar procedimientos e incluso vamos a aplicar metodología. ¿Ya? La programación tiene una metodología. La flujogramación tiene una metodología. ¿Ya? Bien, entonces, jóvenes, no me voy a detener aquí a estarles leyendo texto, ¿verdad? Acá, ¿verdad? El temario es el siguiente, ¿verdad? Me voy a dedicar específicamente a lo que es la metodología, qué es lo que van a aplicar ustedes la próxima semana. Esta semana, ¿verdad? Están con la guía número 3, la próxima sería la número 4, en la cual van a resolver problemas completos, ¿verdad? O sea, los problemas los van a resolver aplicando metodología para resolución de problemas. Bueno, acá nos habla de algunos conceptos generales, ¿verdad? Entonces, ahorita se los voy a decir así nada más hablado, ¿verdad? Pero acá están en el documento, pero no voy a perder tiempo en ir a buscar ahí el texto y estarlo leyendo. Va, entonces, conceptos generales. Problema. ¿Qué es un problema, jóvenes? Problema es una situación que necesitamos cambiar, ¿ya? Por ejemplo, una calle en mal estado, una calle llena de baches. Ese es un problema, ¿ya?
Entonces, problema, ¿verdad? Es una situación que necesitamos cambiar, ¿verdad? Y solución, ¿qué es una solución? Solución es una forma, ¿verdad?, de resolver ese problema. Entonces, un problema tendrá muchas soluciones, ¿verdad? Habrán muchas soluciones para un problema. Entonces, solución es una manera, ¿verdad?, de resolver un problema, de cambiar una situación. Bien, entonces, en general, el proceso solucionador de problemas, ¿verdad?, consiste en estas fases, ¿verdad? ¿Se recuerdan que dijimos que cuando hablamos de proceso o hablamos de metodología, ahí pueden entrar lo que serían los términos fases o etapas, ¿ya? Me refiero a que los pasos en un proceso, típicamente en un proceso, ¿cómo se llaman los pasos? Los pasos tienen nombre. Jóvenes, en un proceso típicamente reciben, hay dos nombres que se usan generalmente, ¿verdad?, para los pasos en un proceso, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos nombres? ¿Fases o etapas? Etapas. Entonces, etapas o fases, ¿verdad? Bueno, entonces, en general, el proceso solucionador de problemas consiste de formulación del problema, ¿ya? Esa sería la primera etapa o la primera fase, formulación del problema. Segunda sería análisis del problema. Tercera, búsqueda de soluciones, ¿verdad? Luego, decisión, decidir cuál decisión vamos a tomar. Y la siguiente, la especificación. Va, entonces, el 1.2, esto solo es teoría general, jóvenes. Eso quiero que me comprendan de acá. Este material está ahí desde el principio del ciclo, los puse en la carpeta. Creo que la mayoría ya lo leyeron, ¿verdad? Va, entonces, la parte esta donde dice 1.2, esta especificación de fases está hablando en general. No es la metodología que nosotros vamos a seguir, sino que les están contando la metodología de dónde salió esta. ¿Ya? Y a propósito, jóvenes, ustedes no cuando terminen la carrera, sino que durante su carrera, ¿verdad? Durante su carrera, ustedes pueden agarrar una metodología, aparecen en los libros, aparecen en las tesis, pueden tomar esas metodologías y aplicarlas, o pueden tomarlas, modificarlas, mejorarlas, quitarles, ponerles, hacer sus propias metodologías, ¿ya? Para sus trabajos, ¿verdad? Durante toda su carrera. Entonces, acá en el 1.2 lo que nos está contando es la metodología original de donde salió esto, de donde se inspiraron para crear la metodología de resolución de problemas en informática. Entonces, esto es teoría básica, ¿verdad? No lo vayan a confundir con la metodología que nosotros vamos a aplicar. Eso es lo que quiero que les quede claro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice búsqueda de soluciones. Nosotros no vamos a andar buscando un montón de soluciones. Ustedes solo van a hacer una. ¿Ya? Esperemos que pase. Va, jóvenes. Ustedes no van a andar buscando un montón de soluciones. Aquí dice búsqueda de soluciones, miren. ¿Ya? Entonces, nosotros solo una. Ya sabemos que vamos a hacer un programa. ¿Ya? Va, jóvenes, ¿alguien con la asistencia tuvo problemas o ya todos marcaron? ¿Ya verificó que es del grupo teórico 7? Sí, Contestó ahí que era del grupo teórico 7. sí, contesté. Ah, va, entonces ya puede entrar ahí a la encuesta.
Yo no pude marcar el de ahora tampoco. Va, acá, miren. Ya entraron acá todos en el campus. Ingeniero, pasa que ¿Sí? desde el teléfono no deja, desde la computadora pude yo, porque igual al principio no me dejaba marcar la asistencia de hoy y hasta que entré a la computadora me dejó. Lo que sucede es que la de hoy la activé cuando les dije. Estaba desactivada. Se activó cuando yo les dije que ya podían, ¿verdad? Y al terminar la clase la voy a desactivar, o sea que ya terminada la clase ya nadie va a poder marcar. Va, entonces, para que puedan ahí ver la asistencia, tienen que estar primero acá, miren, grupo teórico 7, listado oficial. Solo tienen que contestar 2 preguntas. Si realmente son del teórico 7 y qué grupo de laboratorio pertenecen, nada más, solo eso. Faltan bastantes personas, miren. Son casi 200 y solo ahorita hay 165. Va, entonces, acá esto, no voy a perder tiempo explicando nada de eso, jóvenes, que eso no tiene que ver allá con la materia o cómo lo vamos a aplicar. Y más que se van a confundir diciéndoles cómo es este proceso y después diciéndoles que tienen que aplicar este otro. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, el que vamos a aplicar es este, 1.3, ¿verdad? Sección 1.3 del material. ¿Ya? No, 1.3. Entonces, dice acá, el uso del proceso solucionador de problemas en la asignatura. Entonces, acá para la asignatura ya está una metodología establecida. Pero esa metodología se inspiraron ¿en qué, jóvenes? En la metodología, en el proceso solucionador de problemas, ¿verdad? En general, ¿verdad? Específicamente en Crick, ¿verdad? Hay un libro que se llama Introducción a la Ingeniería de Edward Crick. Y entonces, este proceso 1.3, este es lo que vamos a aplicar en la materia. Ya lo que es aplicado a lo que sería, ¿verdad? Perdón, sería aplicado a lo que sería solucionar problemas de informática, ¿verdad? Vaya, jóvenes. Entonces, no voy a perder tiempo explicando teóricamente, o sea, explicando teóricamente, ¿verdad? ¿Qué es planteamiento? ¿Qué es análisis? No. No voy a perder tiempo en eso. Vamos a ir directamente. Vamos por acá. Vamos a ir directamente a un ejemplo, ¿verdad? Y ahí les voy a ir explicando las partes teóricas. Entonces, vamos a ver cómo resolver un problema. Esto es lo que ustedes van a ir a hacer, jóvenes, la próxima semana al laboratorio. Bueno, la tarea que van a hacer, pues. Esto es lo que van a aplicar, la metodología. Entonces, jóvenes, voy a tomar este ejemplo y lo voy a ir explicando las diferentes fases, los métodos que se aplican, los procedimientos que se siguen, ¿verdad? Y las metodologías que se aplican, ¿verdad? Entonces, aplicación de la metodología, ¿verdad? Ejercicio 1, ¿verdad? La finalidad, ¿verdad? De esta parte es describir el procedimiento de aplicación de pasos de la metodología dentro del marco de la metodología para resolver problemas o proceso solucionador mediante el desarrollo de un ejercicio, ¿verdad? Esto se lo voy a poner ahí en la carpeta de teórico, unidad 3 estaría, ¿verdad? Dicho lo anterior, se procede entonces, ¿verdad? Entonces, dado un ejercicio, ustedes van a tener que leer y analizar, ¿verdad? El enunciado del problema y tomar notas, ¿ya? Pueden escribir, o sea, leen el enunciado y pueden ir tomando notas y aparte escribir algunas cosas, ¿verdad? De lo que analizaron del ejercicio, ¿ya? Va, entonces, el enunciado de este ejercicio sería el siguiente, jóvenes. ¿Bien? Va, jóvenes, por favor,
esta metodología van a aplicar a partir de la próxima semana. ¿Ya? Guía 4. De esta forma van a resolver el ejercicio que los ejercicios que les pongan. ¿Ya? De esta forma los van a resolver. Va. En la guía van a venir ejercicios propuestos. Les van a decir, por ejemplo, haga el ejercicio 1. Entonces, acá, ejercicio 1, ¿verdad? Dice, dada la masa de un cuerpo en el sistema internacional, se pide que calcule el peso del cuerpo e imprime el resultado, ¿verdad? Siempre en sistema internacional, donde W es igual a M por G, mg. Vaya. De acá vamos a sacar algunas cosas, jóvenes. Nos está diciendo que es sistema internacional, nos está dando información. ¿Ya? En otras palabras, acá los datos se van a ingresar en sistema internacional. Acá ya me está diciendo que cuando yo haga mi programa, yo le tengo que decir al usuario qué es lo que está ingresando, ¿verdad? No vaya a pensar que está usando el sistema inglés, ¿verdad? Entonces, la otra cosa es la fórmula. Miren, la fórmula es la fórmula del libro. W igual a mg. Ya saben ustedes que esta fórmula no me la pueden poner en C#, ¿verdad? Jóvenes, vaya. Entonces, esta fórmula no la pueden poner en C#. Otra parte, el uso de los mnemotécnicos. Dijimos que ustedes le deben de dar nombres con sentido a las variables. ¿Ya? Esa es una convención, es una norma, ¿verdad? No van a ponerle los nombres que a ustedes les dé la gana. Deben de poner nombres que signifiquen algo. Va, entonces, esa fórmula W igual a mg, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner en el chat para que me lo contesten acá. Vaya. Por favor, escribir una fórmula C#, ¿verdad? Bueno, una expresión le vamos a poner. Una expresión C#, ¿verdad? Respetando el uso de mnemónicos. Mnemónicos son nombres con sentido, ¿verdad? O sea, nombres de variables que signifiquen algo, respetando el uso de mnemónicos y el uso de mayúsculas y minúsculas. O sea, el Pascal case, Camel case, ¿cómo aplique, verdad? Para la fórmula, esta es la fórmula. ¿Va? Entonces, ¿qué nombres le pondrían esas variables? Y ¿cómo escribirían esa fórmula? Dos cosas tienen que hacer. Decidir qué nombre ponerle a esas variables, pero que tengan sentido, que se entienda al ver la variable. ¿Ya? Y esos nombres deben de respetar el uso de mayúsculas y minúsculas. Pongan sus respuestas ahí, jóvenes. Vaya, participen, jóvenes, que ahí queda la evidencia de que ustedes participaron. Va, Kevin Alexander, pueden ver ahí que Kevin Alexander usó dos palabras, ¿verdad? Constante. Y por norma de programación, si es una constante, ¿verdad? Debemos seguir la norma de escribir todas mayúsculas, ¿verdad? Ah, es igual que pi porque tiene un valor, ¿verdad? Ajá, igual que pi, ¿verdad? ¿Eso cómo se escribiría peso? Con la primera mayúscula. Peso es minúsculas. Peso sería variable. Solo tiene una palabra, peso. Irían todas minúsculas. Ok, gracias. Ingeniero, Sí. tenía una pregunta, pero es de la clase anterior. ¿Qué pregunta es? Es si podemos usar la variable CBRT
para encontrar la raíz cúbica o tenemos que elevarlo a un exponente? No, SQRT, dice usted. SQRT es para encontrar la raíz cuadrada, pero busqué en internet y supuestamente se puede ocupar la variable CBRT para encontrar la raíz cúbica. CBRT. Bueno, Ajá. no sé, ponga ahí en el chat la referencia para revisarla después y ahí le contesto en el chat después. Pero después de la clase, ¿va? Bueno. Ponga la referencia donde vio eso ahí. Vaya. ¿Dónde estábamos aquí? Ya me perdí. Aquí está este documento. Vaya. Vaya, jóvenes, nos quedan pocos minutos, pero en general acá quiero que comprendan la forma de resolver, ¿verdad? Los problemas de la próxima semana. Vaya, entonces, de ahí va el planteamiento del problema, ¿ya? Planteamiento del problema. Una vez leído el enunciado, se debe lograr planteamiento del problema mediante la aplicación del método de la caja negra. Observan acá, jóvenes, ¿qué es lo que dice? Método. ¿Se recuerdan lo que dijimos de la metodología? ¿Qué es una metodología? Es la sistematización de pasos. De métodos o pasos. Ajá. Entonces, metodología sería la sistematización de procedimientos, métodos, procesos o metodología, ¿verdad? Como los pasos a seguir para resolver un problema o para alcanzar un fin determinado. Entonces, fase 1. Esto es la fase 1. O sea, el planteamiento es la fase 1. Recuérdense, por acá tenemos, ya. Miren, acá, ya. Planteamiento. Planteamiento es cuando lo marco se mueve. Bueno, está muy grande también. Va. Planteamiento es la primera fase. Segunda fase, análisis. Tercera fase, diseño. Cuarta, codificación. ¿Ya? Entonces, hasta el momento habíamos estado viendo nada más codificación, nada más. ¿Ya? Directamente codificación. Pero a partir de la semana próxima en laboratorio ustedes van a estar aplicando todas estas. Planteamiento es la fase 1, análisis es la fase 2, diseño es la fase 3 y la codificación la fase 4. La 5 es corregirle los errores al programa. Vean, ahora continuando acá, el planteamiento utilizaremos el método de la caja negra. Entonces, aquí hay un ejemplo de planteamiento. ¿Verdad? Miren, entonces, cuando resuelvan el ejercicio, después del enunciado, ustedes van a venir y van a poner 1. Este 1 acá, ¿qué significa, jóvenes? ¿Qué es la primera fase? Ya, estoy resolviendo la primera fase. Romanos 1, planteamiento del problema. Y acá dice incorrecto. ¿Por qué, jóvenes? Miren, ¿qué es incorrecto? Usar nombres de variables acá. ¿Ya? O las letras que aparecen en las fórmulas, todo eso. Eso es incorrecto. ¿Qué es lo correcto? Va, jóvenes, ¿me están poniendo atención? Ajá. Lo que requiere el problema. Vaya, miren, acá en el planteamiento no me pueden poner las letras de la fórmula y tampoco los nombres que piensan ponerle a la variable. ¿Estamos claros con eso? Porque si no van a perder el 5% aquí o 10% que vale esto. Si no van a perder aquí el 5 o 10 que vale este planteamiento. Va, acá no me van a colocar ni las letras que aparezcan en las fórmulas, ni abreviaturas, ni los nombres que ustedes le piensan poner a las variables. ¿Estamos claros? Planteamiento. Ah, es que yo le pienso poner peso. Sí, pero ahorita no va a poner nada de eso.
Lo correcto que es escribir en frases. Miren. O sea, describir. Entonces, quedamos claros. Si quieren ganar el 10% de esta parte, entonces me van a escribir usando prosa, en frase. ¿Ya? Las variables se definen en la etapa 2, jóvenes. Eso que les quede claro, ¿verdad? ¿Dónde se definen los nombres de variables, jóvenes? En la En la fase etapa 2. 2. Ajá. Etapa 2. Fase o etapa 2, ¿verdad? Fase o etapa 2. Entonces, si el profesor que les va a calificar ve que han puesto variables aquí, nombres de variables, ¿verdad? O sea, en otras palabras, son frases. Masa del cuerpo en kilogramos. O sea, vamos a usar prosa. Eso que les quede claro si no quieren perder el 10% que valga esto. Entonces, masa del cuerpo en kilogramos. Estamos indicando cuál es el dato y las unidades. Acá, mire, estamos siendo claros. Constante de gravedad. Acá estamos dando el valor. ¿Por qué estamos dando el valor? Porque es una constante, ya se sabe. Para masa, ¿por qué no se está indicando ningún valor para masa? Porque es variable, ¿ya? Vaya, jóvenes, quiero que no vayan a confundir una cosa, por favor. Una cosa, ¿verdad? Una cosa es, ¿verdad? Los tipos, que acá diríamos entero, real, alfanumérico, esos son tipos, ¿verdad? Ahora, datos, ¿ya? Y tenemos variables, ¿ya? Entonces, están los tipos, está lo que son datos y lo que son variables, ¿ya? Entonces, datos, hay datos constantes y variables, ¿ya? Hay datos constantes y variables. Entonces, en la etapa 1 estamos hablando de datos. Jóvenes, que se les grabe eso, ¿verdad? Para que no vayan a perder ese 10%. En la etapa 1 estamos hablando de datos. Ajá, y hay datos constantes y variables. ¿Ya? O sea, le vamos a poner mejor la palabra acá. Datos constantes y datos variables. ¿Dónde radica la confusión? Yo creo que la confusión radica en esta palabra, miren. Ahí radica la confusión. ¿Por qué? Porque variable es el mismo nombre que se le da a los espacios de memoria donde guardamos las cosas. ¿Me entienden? O sea, esta palabra variables no está haciendo referencia a una variable de memoria. ¿A qué hace referencia, jóvenes? A que ese dato cambia. ¿Me entienden la idea? Acá no estamos hablando de variables de memoria, estamos hablando de datos y que hay datos constantes y que hay datos variables. Y cuando digo datos variables, en ningún momento estamos haciendo referencia a memoria de computadora ni a nombres de variables. Por eso es que les dije, aquí en el planteamiento no deben de poner, ¿verdad?, nombres de variables porque lo van a tener malo, ¿verdad? Va. Entonces, constantes y variables. Resulta que hay espacios de memoria, o sea, el almacenamiento, pues, almacenamiento, ¿verdad? El almacenamiento, hay almacenamiento para constantes y variables. Entonces, para valores que no cambian, ¿verdad? Esos espacios en memoria se llaman constantes. Y para valores que cambian en memoria, eso se llaman variables. Va, jóvenes, ¿estamos claros con eso? No me confundan cuando dice variable acá. Diga.
Vaya, jóvenes. Vaya, para pasar esto, porque ya nos quedan unos 5 minutos nada más. Vaya. Entonces, acá en el planteamiento del problema, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando en el planteamiento del problema? De datos. De datos. Ajá. De datos. Y esos datos. Ajá, de datos. Y ustedes saben que hay datos constantes, pero no me lo estén confundiendo con las constantes del programa. Eso quedó claro, ¿va? Y que estamos hablando de datos variables, pero no me confundan con variables de programa. ¿Ya? Entonces, acá, volviendo al planteamiento, yo voy a poner datos variables y acá está masa del cuerpo. La masa del cuerpo en kilogramos, ¿qué es? ¿Es una variable? Una variable. No, no es una variable. Es lo que les acabo de estar diciendo. Un dato. Dato. Ajá, es un dato variable. Dato variable. Hoy sí le captaron. Estamos en el planteamiento. Ubíquese el lugar en donde estamos. Estamos en el planteamiento. Aquí estoy hablando de datos. Aquí no tenemos ni idea de variables de computadora, ni variables de memoria, nada de eso. Entonces, planteamiento del problema. Ubíquense el lugar. Entonces, aquí hablamos de datos. ¿Ya? Masa del cuerpo es un dato variable. Constante de gravedad, 9.8 metros por segundo. Hasta le pongo el valor ahí. Esto es un dato que... Dato constante. Ajá, Dato constante. ¿Va? Y van a indicar ustedes cuáles son los de entrada y cuáles son los de salida. ¿Ya? Entonces, la salida, ¿qué es lo que espero? El peso del cuerpo en Newton. ¿Qué es el peso del cuerpo en Newton? ¿Es una variable? Pregunto, ¿el peso del cuerpo? Ajá, vale. Ajá, es un dato variable, ¿ya? Estamos en el planteamiento, ¿verdad? En el examen le podía preguntar ahí, ¿verdad? Les pongo este planteamiento este planteamiento que tienen ahí en pantalla, se los pongo en el examen y pregunto, ¿verdad? Conteste la siguiente pregunta. Peso del cuerpo en Newton, ¿verdad? Literal A es una variable. Literal B es un dato variable. Respuesta correcta. Literal B. B. Recuérdense, contesten por el chat también, ¿verdad? Los que no hablan por el micrófono. Ajá, es un dato variable. ¿Por qué? Estamos en planteamiento. Aquí no estamos hablando de variables de memoria, ni de constantes de memoria, ¿verdad? Entonces, masa del cuerpo en kilogramos. Otra cosa, ¿les quedó claro que lo van a escribir? O sea, aquí no se vale que me vayan, si me dejan solo la palabra masa, ¿creen que lo van a tener bueno o malo? Malo. Malo. Sin entrada, solo me dejan. Ajá, solo la palabra masa, lo van a tener malo, ¿ya? Porque acá dice, ¿verdad? Entonces, deben de escribirlo en prosa. Y una sola palabra creen que es prosa. No, ¿verdad? No. Entonces, masa del cuerpo en kilogramos. La constante de gravedad, entre paréntesis, su valor. ¿Ya? Va, entonces, en el planteamiento vamos a tener datos constantes y datos variables. En ciertas ocasiones solo van a haber datos variables, ¿verdad? En este caso, como era el cálculo del peso, está la gravedad, que sería un dato constante. Entonces sí tenemos un dato constante ahí, ¿verdad? Entonces, hoy sí ya les quedó claro a planteamiento. ¿Cómo se elabora? ¿Ya? Sí, ingeniero. Va. Vamos a la fase análisis. Análisis. ¿Qué número de fases sería el análisis? ¿En qué fase estamos aquí? 2, 3. Ajá, en las... No, 2. No, en la 2. No se confundan con esto. Este número va numerando, miren. Este número que estaba acá eran los pasos. ¿Cómo aplicarlo? No se confundan con las etapas de la metodología. Primer paso, el enunciado.
leerlo, analizarlo. Segundo paso, hacer el planteamiento. ¿Ya? Va, entonces, análisis del problema. Sería la fase número 2. No, bueno, vaya, entonces, jóvenes, vaya, atención aquí porque ya tenemos bien poco tiempo y tengo laboratorio yo y algunos de ustedes también, ¿verdad? Entonces, análisis del problema. Entonces, vamos a poner número 2, Romanos 2, análisis del problema. Y me van a hacer una tablita con literales, son diferentes tablas. Literal A, definición de variables de salida. ¿Y qué es lo que van a hacer acá? Hoy sí estamos hablando de variables, jóvenes. Acá, en esta etapa, aquí sí estamos hablando de variables. Entonces, variables de salida, definición de variables. Acá me van a colocar nombre. Ahora sí le van a dar nombre. ¿Ya? Entonces, allá en el planteamiento, allá arriba, peso del cuerpo en Newton, esto era el dato, ¿verdad? Ajá. Este dato, ¿en dónde lo voy a guardar? Acá en esta fase es que va a decir usted en dónde lo va a guardar. Entonces le va a poner nombre. ¿Qué nombre le pongo al peso? ¿Dónde voy a guardar el peso? Va, peso, le voy a poner peso. Siguiendo las normas, ¿verdad? Peso. Tipo, real. Acá vamos a utilizar en español, ¿verdad? Los tipos. Solo tendríamos 3 tipos, jóvenes. Real, entero o alfanumérico. A nivel de la metodología acá, ¿verdad? Real, entero o alfanumérico. Ya cuando lo programen, allá van a decidir cuál de todos se utiliza. ¿Va? Entonces, ponen nombre, tipo y qué es lo que contiene. Literal B, para las variables de entrada. Van a colocarle un nombre, ¿verdad? Y un tipo y una descripción. ¿Ya? Aquí ya estamos hablando de variable. Ahora sí, miren. Masa, ¿verdad? Sería el nombre que le doy. Tipo, estoy diciendo que va a ser real, va a contener fraccionarios. Y la constante, dentro del literal B, jóvenes, dentro del literal B, abajo de la tabla de variables, ¿verdad? De entrada, van a colocar ustedes la constante. En este caso, sabemos que gravedad es una constante, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ahora, este sería la constante que va a guardar el valor de 9.8, ¿ya? Y como esto es constante, jóvenes, cuando se programe, ¿en dónde lo vamos a definir? Cuando vamos al programa, ¿esta dónde la vamos a definir? En la clase. Ajá, en la clase. Ajá, en la clase, antes de main, ¿verdad? Va. De ahí, otra cosa, el literal C. Siempre estamos en el análisis, aquí, siempre en el análisis. Literal C, restricciones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay una restricción acá? Sí, que la masa sea mayor que 0, ¿ya? Me van a usar los operadores de desechar, ¿verdad? Están ahí en el material, en la tabla de operadores. Entonces, masa mayor que 0, ¿ya? Es decir, que para que esto tenga sentido, la masa tiene que ser un número positivo, ¿verdad? Va. El proceso solo es colocar cómo transformar la entrada en salida. Entonces, para poder transformar la entrada en salida, yo tengo que decir cuánto vale gravedad, para empezar, ¿verdad? ¿Cuánto vale gravedad? 9.8. Luego, el peso, ¿cómo se calcula el peso? ¿Ya? Entonces, esto sería el proceso. ¿Cómo transformar la entrada en salida? Prácticamente es una fórmula, las fórmulas que vamos a utilizar. Incluido, si hay constantes, primero me van a poner los valores de las constantes, jóvenes. ¿Ya? Va. Ahí termina el análisis. Ahora vamos con el diseño de la solución, ¿verdad? Para el diseño de la solución, vamos a hacer pseudocódigo y vamos a hacer flujograma, ¿verdad? Va. Rapidito les explico cómo se construye el pseudocódigo, jóvenes. Esto es fácil. Esto es facilísimo, ¿verdad? Va. El pseudocódigo. Primero, la primera línea es el nombre que le van a poner al pseudocódigo. El pseudocódigo es un algoritmo, jóvenes, ¿verdad? El pseudocódigo es un algoritmo, nada más. O sea,
un algoritmo es una serie de pasos a seguir, ¿verdad? Para lograr algo. Un algoritmo sería un procedimiento a seguir, ¿verdad? Entonces, al pseudocódigo le vamos a poner en la primera línea el nombre. ¿Qué nombre le quieren poner ustedes al algoritmo? Va, ahí le ponen nombre. Yo le puse peso de un cuerpo en Newton. Usando llaves, no confundan estas llaves con las de sechar. Aquí no estamos en sechar, jóvenes. ¿Ya? Sechar es una cosa, pseudocódigo es otra. Va. Entre llaves, describen. Esta es una descripción. ¿Qué hace el programa? Programa que dada la masa en kilogramos, calcula el peso en Newton. Es una descripción. Después, entre llaves, van a colocar las variables y de qué tipo son. O sea, aquí decimos, masa y peso son variables de tipo real. Gravedad es constante de tipo real con valor de 9.8. Vale. Y para terminar, los pasos. ¿Ya? Los numeran desde 1 en adelante. Pero si se fijan, en el pseudocódigo no hay inicio ni tampoco se marca fin. En cambio, en el flujograma sí vamos a tener inicio y vamos a tener fin. En el pseudocódigo no hay un inicio y un fin. O sea, no se dice dónde inicia y dónde termina. ¿Ya? Sino que de una sola vez se empieza con lo primero que se hace. En este caso, ¿verdad? La asignación de la constante. ¿Verdad? Entonces, primer paso, asignar gravedad, el valor de 9.8. Segundo paso, leer la masa, ¿verdad? Siguiente paso, cuando ya leímos la masa por teclado, hacemos peso igual a masa por la gravedad. O sea, ya tenemos ambos valores. La gravedad ya lo tenemos porque aquí se asignó. Y la masa ya lo tenemos porque el paso anterior leyó de teclado la masa. Entonces, ya podemos calcular el peso. Hacer peso igual a masa por gravedad. Paso 4 y último. Escribir o imprimir. ¿Ya? Mostrar. Pueden utilizar cualquiera de esos verbos. Escribir, imprimir, mostrar, desplegar, peso. O sea, muestren la salida el peso. Va. Y en el caso del flujograma, jóvenes, lo van a iniciar con un óvalo con la palabra inicio. Si hay constantes, si en su problema hay constantes, justo abajo de inicio, ustedes me van a colocar acá, ¿verdad? Lo que sería la asignación de la constante. Si hay más, pues habrían más acá, no solo una, pero aquí hay una constante nada más. Ahora, luego va la lectura. Vamos a leer de teclado. Para leer de teclado vamos a utilizar este bloque. Parece un rectángulo, pero no. La línea superior horizontal no es horizontal, sino que está inclinada, ¿verdad? Entonces, la línea de arriba está inclinada. Entonces, eso simboliza un teclado. Adentro van a colocar las variables que quieren leer. En este caso, yo lo que quiero leer es la variable masa. Los cálculos los van a colocar en rectángulos, ¿verdad? Cuando sean cálculos o asignaciones, porque la gravedad es una asignación, mire. Gravedad igual a 9.8 va en rectángulo. Fórmulas de cálculo van en rectángulo. Peso igual a masa por gravedad. Va. Entonces, recapitulando, empezamos con el óvalo de inicio, luego va un rectángulo porque hay una constante, justo abajo de inicio va la constante. Luego pedimos los datos de entrada, en este caso sería la masa, ¿verdad? Una vez tenemos la masa ingresada por teclado, hacemos el cálculo, peso igual a masa por gravedad, en un rectángulo. Y luego para imprimir, en este caso se ha utilizado la salida impresa, bloque de salida impresa, ¿verdad? Dentro de él colocamos la variable que vamos a imprimir, en este caso peso. Eso se va a mostrar en papel o en pantalla, ¿verdad? Dijimos que no importa cuál utilicen aquí, si papel o pantalla, para nosotros va a ser lo mismo. Ya mostrado eso, fin, ¿verdad? Ahí termina el programa. Y lo que continuaría sería ya aplicar el proceso de programación, jóvenes. O sea, abrir Visual Studio, ¿verdad? Ir a nuevo proyecto, seleccionar aplicación de consola, colocar los nombres de acuerdo a la guía, ¿verdad? Su carnet, guía y ejercicio que están haciendo y programar ya ese ejercicio. Va, jóvenes, lo dejo aquí porque me están esperando el laboratorio, ¿verdad?
Nos vemos el próximo martes. Ahí vamos a reforzar la metodología nuevamente. El martes la reforzamos esto. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, entonces nos quedamos acá.